Capítulo 1. El cuerpo que no escucha. Era el otoño de 1536 cuando un hombre llegó a mi puerta en Basilea arrastrando una desesperación que reconocí de inmediato. Su nombre era Heinrich Brenner, un boticario de Estrasburgo que había dedicado 15 años de su vida a estudiar los textos herméticos. Conocía cada principio. Había memorizado cada ley. Podía recitar de memoria los decretos sagrados que ordenan a las células regenerarse. Y sin embargo, su cuerpo se desmoronaba. Una parálisis lenta había comenzado en sus manos, las mismas manos que habían copiado cientos de manuscritos sobre el poder del verbo. Ahora temblaban sin control, incapaces de sostener una pluma. Maestro Paracelso, me dijo con voz quebrada, he hecho todo lo que los textos enseñan. Cada mañana pronuncio los decretos, cada noche visualizo mi sanación, he ordenado a mis células que obedezcan, he comandado a mis nervios que se restauren, he declarado mi salud perfecta con toda la fe que poseo, y nada cambia, nada. Lo miré en silencio durante un largo momento. Había visto este caso antes, muchas veces, hombres y mujeres que conocían el secreto, que practicaban el método, que pronunciaban las palabras exactas, con convicción genuina, y cuyos cuerpos permanecían sordos a cada decreto. Le pregunté entonces algo que no esperaba. Heinrich, antes de pronunciar tus decretos cada mañana, ¿qué haces? Me miró confundido. ¿Qué hago? Me despierto, me siento en mi cama y comienzo a declarar. ¿Y qué ocurre en tu mente en ese momento entre despertar y declarar? Su rostro cambió, como si una sombra cruzara por sus ojos. Bueno, respondió lentamente. Supongo que pienso en mi condición. Noto el temblor en mis manos. Siento la rigidez en mis dedos. Me doy cuenta de cuánto ha empeorado desde el día anterior. ¿Y luego? Y luego comienzo mis decretos. Asentí. Ahí está tu error, Heinrich. Ahí está la razón por la que tus células no obedecen. Le expliqué entonces lo que había descubierto después de años de observar fracasos inexplicables. El cuerpo humano no procesa las palabras como lo hace la mente. La mente puede escuchar una orden y ejecutarla inmediatamente, sin importar lo que ocurrió un segundo antes. Pero el cuerpo es diferente. El cuerpo es un templo antiguo que responde a estados, no a palabras aisladas. Cuando Heinrich despertaba cada mañana y lo primero que hacía era notar su enfermedad, sentir su parálisis, confirmar su deterioro, estaba colocando su cuerpo entero en un estado que yo llamo el estado del testigo enfermo. En ese estado, cada célula de su ser ya había recibido una instrucción silenciosa. Estamos enfermos. Esto es lo que somos. Esta es nuestra condición. Y luego, desde ese estado, pronunciaba sus decretos de sanación. ¿Comprendes lo que ocurría? Sus palabras decían una cosa, pero el estado de su cuerpo decía otra. Y cuando hay conflicto entre la palabra y el estado, el cuerpo siempre obedece al estado. Siempre. Es como si intentaras ordenarle a un sirviente que camine hacia el norte mientras tú mismo caminas hacia el sur. El sirviente no sabe a quién obedecer. Tu boca dice norte, pero tu cuerpo entero dice sur. Y en esa confusión, el sirviente se paraliza. Las células de Heinrich estaban paralizadas, no porque no escucharan sus decretos, sino porque recibían dos órdenes contradictorias al mismo tiempo. Y frente a la contradicción, el cuerpo siempre elige la orden más antigua, la más repetida, la que viene del estado establecido. Le enseñé entonces la primera ley de este manuscrito prohibido. El verbo solo tiene poder cuando el estado que lo precede no lo contradice. No basta con pronunciar palabras de sanación. Antes de la primera palabra, el cuerpo debe estar preparado para recibirla. Debe existir un momento de silencio interior donde la enfermedad deja de ser confirmada. Un espacio vacío
donde el decreto pueda entrar sin encontrar resistencia. Heinrich me preguntó cómo se creaba ese espacio. Le respondí que ese era precisamente el secreto que nadie enseñaba. Todos hablaban del poder del verbo, pero nadie hablaba de lo que debía ocurrir antes del verbo: la preparación del templo. Durante las semanas siguientes, le enseñé a Heinrich un método que había desarrollado después de años de fracasos propios y ajenos. Lo llamé el silencio anterior. Cada mañana, antes de pronunciar cualquier decreto, Heinrich debía permanecer absolutamente inmóvil durante 7 respiraciones completas. En esas 7 respiraciones, su única tarea era no confirmar su enfermedad, no pensar en ella, no notarla, no registrarla. No le pedía que negara su condición, no le pedía que fingiera estar sano. Solo le pedía que, durante 7 respiraciones, dejara de alimentar el estado del testigo enfermo. 7 respiraciones de neutralidad absoluta. Y solo después de esas 7 respiraciones, cuando su cuerpo ya no estaba vibrando en la frecuencia de la enfermedad confirmada, podía pronunciar su primer decreto. Los resultados fueron extraordinarios. En la primera semana, Heinrich notó que sus decretos se sentían diferentes. Había una resonancia que antes no existía, como si las palabras finalmente encontraran un lugar donde aterrizar. En la segunda semana, el temblor de su mano izquierda disminuyó notablemente. En la cuarta semana, pudo sostener una pluma por primera vez en meses. En la octava semana, escribió una carta completa sin ayuda, con letra firme y clara. No fueron sus decretos los que cambiaron, fueron las mismas palabras que había pronunciado durante años. Lo que cambió fue el estado desde el cual las pronunciaba. El verbo necesita silencio antes de ser escuchado. El decreto necesita un templo vacío antes de poder habitar en él. La orden necesita un cuerpo que no esté ya ocupado obedeciendo la orden contraria. Esta es la primera verdad que debí haber escrito hace años, pero que guardé sellada por temor a que fuera malinterpretada. El error no está en tus palabras, el error está en lo que haces antes de pronunciarlas. Capítulo 2. La guerra interior. Hay una batalla que se libra dentro de cada ser humano, una batalla tan silenciosa que la mayoría vive y muere sin saber que existe. Es la guerra entre 2 voces, 2 fuerzas, 2 corrientes que fluyen en direcciones opuestas dentro del mismo cuerpo. La primera voz es la que conocemos. Es la voz de la intención consciente, la voz que pronuncia los decretos, que declara la sanación, que ordena a las células obedecer. La segunda voz es más antigua, más profunda, más persistente. Es la voz del cuerpo emocional, esa corriente subterránea de miedos, resentimientos, culpas y heridas que fluye constantemente por debajo de la superficie de la conciencia. Y aquí está el secreto que cambió todo lo que creía saber sobre el verbo sagrado. Cuando estas 2 voces dicen lo mismo, el cuerpo obedece instantáneamente. Pero cuando dicen cosas diferentes, el cuerpo siempre obedece a la voz más antigua. Siempre. Lo descubrí de la manera más dolorosa posible, a través de mi propio fracaso. En el invierno de 1534, contraje una fiebre que ninguna de mis preparaciones alquímicas podía curar. Conocía cada secreto del verbo. Había sanado a cientos con mis enseñanzas, y ahora yacía en mi propio lecho, pronunciando los mismos decretos que había enseñado a otros, sin resultado alguno. Cada mañana declaraba mi sanación. Cada noche la fiebre regresaba con más fuerza. Fue en la tercera semana de enfermedad cuando la revelación llegó, no a través del estudio, sino a través de un sueño que aún recuerdo con claridad absoluta. En el sueño, me encontraba frente a un río de aguas oscuras. A un lado del río estaba yo, pronunciando mis decretos de sanación con toda la fuerza de mi voluntad. Al otro lado había otra figura. Era yo también, pero más joven, el yo de 20 años atrás, cuando mi padre murió maldiciendo mi nombre por haber abandonado el negocio familiar
para seguir el camino de la medicina. Ese yo joven no decía nada. Solo me miraba con ojos llenos de una emoción que reconocí al instante. Culpa. Una culpa tan antigua que había olvidado que existía. Una culpa que había enterrado tan profundamente que mi mente consciente ya no la registraba, pero mi cuerpo sí la registraba. Cada día, cada noche, cada momento. Mientras yo pronunciaba decretos de sanación, esa parte enterrada de mí pronunciaba otro decreto completamente diferente. No merezco sanar. Abandoné a mi padre. Merezco sufrir. Desperté del sueño empapado en sudor, pero no por la fiebre, por el reconocimiento. Comprendí en ese momento que mi cuerpo no estaba ignorando mis decretos. Mi cuerpo estaba obedeciendo perfectamente, solo que estaba obedeciendo al decreto más antiguo, al más repetido, al que llevaba 2 décadas fluyendo por mis venas sin que yo lo supiera. La guerra interior no es entre el bien y el mal, no es entre la salud y la enfermedad, es entre lo que declaras conscientemente y lo que decretas inconscientemente. Y lo inconsciente siempre lleva ventaja porque ha tenido más tiempo para establecerse. Esa mañana, en lugar de pronunciar mis decretos habituales, hice algo diferente. Me senté en silencio y le hablé directamente a esa parte de mí que había ignorado durante 20 años. No le ordené que callara. No intenté suprimirla. Le hablé como se le habla a un niño herido que ha estado gritando en una habitación cerrada durante 2 décadas. Le dije, te escucho, sé que estás ahí. Sé que cargas una culpa que yo mismo deposité en ti hace mucho tiempo. Y te digo ahora que esa culpa ya no es necesaria. Mi padre murió en paz. Su maldición fue el grito de un hombre asustado, no una sentencia eterna. Te libero de la tarea de castigarme. Te libero de la obligación de enfermarme. Fueron las palabras más difíciles que he pronunciado en mi vida, porque no las decía para manipular mi cuerpo hacia la sanación. Las decía porque eran verdad. Las decía porque esa parte de mí merecía ser escuchada después de tanto tiempo. La fiebre se dio esa misma noche. No regresó jamás. Aprendí entonces la segunda ley de este manuscrito. Antes de ordenar al cuerpo, debes hacer las paces con la voz que ya lo está comandando. No puedes ganar una guerra interior a través de la fuerza. No puedes silenciar al cuerpo emocional con decretos más fuertes. Cada vez que lo intentas, solo confirmas la guerra, y en la guerra, el cuerpo se fragmenta, se confunde, se paraliza. La única manera de ganar es terminar la guerra, no venciendo al oponente, sino reconociéndolo, escuchándolo, integrándolo. He visto esta guerra interior destruir a hombres que tenían todo el conocimiento pero ninguna paz. He visto mujeres pronunciar decretos perfectos mientras una parte de ellas, oculta y olvidada, decretaba exactamente lo contrario. El cuerpo no puede servir a 2 amos, y cuando le pides que lo haga, no elige al amo que habla más fuerte. Elige al amo que ha estado ahí más tiempo. Si tus decretos no funcionan, no busques palabras más poderosas. Busca la voz que está hablando antes que tú. Busca el decreto antiguo que lleva años o décadas repitiéndose en tu interior. Busca la guerra que ni siquiera sabías que estabas librando. Y cuando la encuentres, no la combatas. Escúchala, reconócela, libérala. Solo entonces tu verbo tendrá el campo libre para ser escuchado. Capítulo 3. El órgano que escucha primero. Durante años creí que el cuerpo era un todo indivisible que recibía las órdenes del verbo de manera uniforme. Creí que cuando pronunciabas un decreto de sanación, cada célula, cada tejido, cada órgano lo escuchaba al mismo tiempo y respondía en conjunto. Estaba equivocado. El cuerpo tiene una jerarquía de escucha. Hay órganos que reciben el verbo primero, que lo procesan antes que los demás, que actúan como puertas de entrada para toda orden que desees dar a tu sistema físico. Y hay un órgano que escucha antes que ningún otro. No es el cerebro, como los filósofos naturales sugieren. No es el corazón, como los poetas quisieran creer. Es el vientre. Ese centro que los antiguos egipcios llamaban el segundo sol.
Es el lugar que los alquimistas árabes denominaban el horno de la transformación. Ese espacio debajo del ombligo donde, según las tradiciones más antiguas, reside el fuego primordial de la vida. Descubrí esta verdad a través de una mujer llamada Margaret Holzer, una partera de Nuremberg que vino a mí en el verano de 1537, con una enfermedad que ningún médico había logrado comprender. Su mal era peculiar. Cada vez que intentaba pronunciar palabras de sanación sobre sí misma, su cuerpo reaccionaba con violencia. Náuseas, temblores, un dolor agudo en el vientre que la doblaba en dos. Era como si su propio cuerpo rechazara el verbo sanador. Los sacerdotes le habían dicho que estaba poseída. Los médicos le habían dicho que era histeria. Yo le dije que su cuerpo estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Le expliqué que el vientre es el guardián del verbo. Antes de que cualquier decreto llegue al corazón, a la sangre, a los órganos, debe pasar por ese centro inferior. Y el vientre tiene una función que ningún otro órgano posee, la función de verificar. El vientre no acepta cualquier orden. El vientre evalúa cada decreto que recibe y lo compara con una pregunta silenciosa. ¿Esta orden viene de la verdad o de la mentira? ¿Este decreto nace de la aceptación o del rechazo? Cuando pronuncias un decreto de sanación mientras una parte de ti rechaza tu propia condición, el vientre lo detecta, siente la incongruencia, percibe la mentira oculta dentro de la verdad aparente y lo rechaza. Le pregunté a Margaret qué sentía exactamente cuando intentaba decretar su sanación. Me respondió que sentía asco, un asco profundo hacia su propio cuerpo, hacia su enfermedad, hacia la debilidad que representaba estar enferma. Ahí estaba el problema. Margaret no estaba decretando sanación, estaba decretando rechazo disfrazado de sanación. Sus palabras decían, quiero sanar. Pero su vientre escuchaba, odio estar enferma, odio mi cuerpo por fallarme, rechazo esta condición con toda mi fuerza. Y el vientre, fiel guardián que es, rechazaba el decreto entero, porque la raíz del decreto era rechazo. Le enseñé entonces el principio que había descubierto después de años de observación. El vientre solo acepta decretos que nacen de la aceptación. No puedes sanar lo que rechazas, no puedes transformar lo que odias, no puedes ordenar cambio a un cuerpo que primero no has aceptado tal como es. Este es el error que cometen casi todos los que conocen el poder del verbo. Pronuncian sus decretos desde el rechazo de su condición actual. Y el vientre, que escucha primero, que evalúa antes que ningún otro órgano, cierra la puerta antes de que el decreto pueda entrar. Le enseñé a Margarete una práctica que había desarrollado para casos como el suyo. La llamé la aceptación del vientre. Cada mañana, antes de pronunciar cualquier decreto, debía colocar ambas manos sobre su vientre, debajo del ombligo. Y debía hablarle directamente a ese centro, no con órdenes, sino con aceptación. Las palabras que le di fueron estas: acepto mi cuerpo tal como es en este momento. No lo rechazo por estar enfermo. No lo odio por ser imperfecto. Acepto esta condición como el punto de partida, no como el enemigo a destruir. Desde esta aceptación, y solo desde ella, pronunciaré mis decretos. Las primeras veces, Margaret no pudo completar la práctica. Su rechazo era tan profundo, tan automático, que las palabras de aceptación le producían el mismo malestar que los decretos de sanación. Pero persistió. En la segunda semana, logró pronunciar las palabras completas sin náuseas. En la tercera semana, notó que su vientre se relajaba cuando hablaba, como si ese guardián interior finalmente reconociera que las órdenes venían de un lugar genuino. En la cuarta semana, pronunció su primer decreto de sanación sin dolor, sin rechazo, sin que su cuerpo se rebelara. Y en la sexta semana, la enfermedad que la había atormentado durante años comenzó a ceder. El vientre había abierto la puerta. El decreto finalmente podía entrar. Desde entonces, he aplicado este principio con cada paciente que viene a mí frustrado porque sus palabras no funcionan. Y en cada caso, el patrón es el mismo. El problema no es el decreto. El problema es que el vientre está cerrado. Y el vientre se cierra cada vez que detecta rechazo oculto dentro de la orden.
Antes de hablarle a tus células, antes de ordenar a tus órganos, antes de decretar cualquier transformación, debes pasar por el guardián. Debes presentarte ante el vientre con aceptación genuina de lo que eres ahora, no de lo que quieres ser. Solo entonces el guardián abrirá la puerta. Solo entonces el verbo podrá hacer su trabajo. Capítulo 4. Las palabras que envenenan. No todas las palabras son decretos, y no todos los decretos son sanadores. Hay palabras que, aunque suenan como órdenes de sanación, en realidad son venenos disfrazados. Palabras que el cuerpo recibe como instrucciones de destrucción, aunque la mente las pronuncie con intención de curar. Pasé años catalogando estas palabras venenosas, después de observar un patrón perturbador entre quienes practicaban el arte del verbo. Algunas personas, a pesar de usar las técnicas correctas, empeoraban. Sus decretos parecían funcionar al revés. No comprendí por qué hasta que examiné cuidadosamente las palabras exactas que utilizaban. El primer veneno verbal que identifiqué fue la negación activa. Muchos creen que para decretar salud deben negar la enfermedad. Dicen, no estoy enfermo, no tengo dolor, no hay nada mal en mi cuerpo. Pero cada vez que pronuncias un no, tu cuerpo escucha primero lo que sigue al no. Cuando dices no estoy enfermo, tu cuerpo registra la palabra enfermo antes de procesar la negación. Es como si le dijeras enfermo, no. ¿Y qué queda vibrando en las células? La palabra que llegó primero, la palabra que tiene sustancia, la palabra enfermo. Un mercader de Colonia llamado Dietrich Faber vino a mí después de meses de pronunciar afirmaciones de negación sin resultado. Su decreto favorito era: rechazo toda enfermedad de mi cuerpo. Cada día, durante meses, había repetido esta frase cientos de veces, y cada día su condición empeoraba. Le expliqué que su cuerpo escuchaba: enfermedad, cuerpo, rechazo. Y el cuerpo, que no comprende la gramática de la negación, solo recibe las palabras de sustancia: enfermedad, cuerpo, rechazo. Estaba ordenando enfermedad y rechazo a su propio cuerpo, cada día, cientos de veces. Le enseñé a reformular su decreto sin usar negaciones. En lugar de rechazo toda enfermedad, debía decir: mi cuerpo vibra en armonía perfecta. En lugar de no tengo dolor, debía decir: la paz fluye por cada nervio. La diferencia fue inmediata. En pocas semanas, su condición comenzó a mejorar por primera vez en años. El segundo veneno verbal que descubrí fue el futuro condicional. Muchas personas pronuncian sus decretos en tiempo futuro. Dicen: voy a sanar, seré sano, mi cuerpo sanará. Pero cuando colocas la sanación en el futuro, el cuerpo recibe una instrucción precisa: la sanación no es ahora. La sanación está en algún momento que aún no llega. Y para el cuerpo, que solo conoce el presente eterno, el futuro es un lugar que nunca existe. Cada vez que dices voy a sanar, tu cuerpo interpreta: ahora no estoy sano. Y esa condición de no sanación debe mantenerse hasta ese futuro que mencionas. Y como el futuro nunca llega para el cuerpo, la condición de no sanación se perpetúa indefinidamente. Una noble de Augsburgo, cuyo nombre protejo por respeto a su linaje, pasó 3 años pronunciando decretos en futuro sin comprender por qué su enfermedad se había estancado. No empeoraba, pero tampoco mejoraba. Estaba suspendida en un limbo de espera perpetua. Cuando cambió sus decretos al tiempo presente, cuando comenzó a decir mi cuerpo está sano, en lugar de mi cuerpo sanará, la transformación comenzó casi inmediatamente. El tercer veneno verbal es quizás el más difícil de detectar porque se disfraza de humildad. Es el decreto suplicante. Muchas personas, especialmente aquellas educadas en tradiciones religiosas que enfatizan la pequeñez humana frente a lo divino, pronuncian sus decretos como súplicas. Dicen: por favor, que mi cuerpo sane. Ruego que mis células se regeneren. Imploro sanación. Pero la súplica contiene un mensaje oculto. No tengo el poder de ordenar esto. Necesito que alguien más lo haga por mí. Soy demasiado pequeño para comandar mi propio cuerpo. Y el cuerpo, que responde a la autoridad, escucha esa declaración de impotencia y actúa en consecuencia. Si tú mismo declaras que no tienes poder sobre tu cuerpo acepta esa declaración como verdad.
La súplica puede funcionar cuando se dirige a lo divino con fe genuina, pero cuando se mezcla con el arte del verbo, lo corrompe. El verbo requiere autoridad. La súplica la disuelve. Le enseñé a un monje franciscano que sufría de este error a separar sus prácticas. Su oración podía ser súplica, humilde y devota. Pero cuando practicaba el verbo, debía hablar con la autoridad de quien sabe que fue creado a imagen del Creador, con poder legítimo sobre su propio templo. El cuarto veneno verbal que identifiqué fue la comparación. Algunos pronuncian sus decretos comparándose con otros. Dicen, quiero estar sano como mi hermano, quiero tener la energía que tenía mi padre a mi edad, quiero la vitalidad que veo en otros. Pero cada comparación contiene una declaración implícita de carencia. Estás diciendo, yo no tengo lo que otros tienen, me falta algo que existe fuera de mí. Y el cuerpo registra esa carencia como la verdad fundamental del decreto. No importa lo que pidas después, el cuerpo ya recibió la instrucción de que eres alguien que carece. Un artesano de Friburgo vino a mí obsesionado con recuperar la fuerza que había tenido en su juventud. Todos sus decretos incluían referencias a su yo del pasado, comparaciones constantes con lo que había sido 30 años antes. Le explicó que cada comparación era un recordatorio para su cuerpo de lo que ya no era. Estaba decretando su disminución mientras creía decretar su restauración. Le enseñé a reformular sus decretos sin ninguna referencia al pasado ni a otros. En lugar de quiero la fuerza que tenía, debía decir, mi cuerpo manifiesta toda la fuerza que necesito. En lugar de compararse con su juventud, debía hablarle a su cuerpo presente como el único cuerpo que existía. En semanas, notó una vitalidad que no había sentido en años, no porque hubiera recuperado su juventud, sino porque había dejado de decretar su pérdida. Estas son las 4 palabras venenosas que he identificado: la negación activa, el futuro condicional, el decreto suplicante y la comparación. Cada una de ellas puede destruir el trabajo del verbo más poderoso. Cada una de ellas puede convertir una orden de sanación en una sentencia de perpetuación. Examina tus propios decretos. Busca estas palabras ocultas. Porque lo que crees estar ordenando puede ser exactamente lo opuesto de lo que tu cuerpo está recibiendo. El verbo es poder, pero el poder mal dirigido destruye tanto como el poder bien dirigido construye. Capítulo 5. El momento en que el cuerpo despierta. Existe un momento en cada día en que el cuerpo está más dispuesto a escuchar. Un instante en que las puertas entre el verbo y la carne se abren completamente, en que las células abandonan sus tareas habituales y aguardan instrucciones como soldados esperando las órdenes de su comandante. Durante años, busqué este momento sin saber que existía. Pronunciaba mis decretos a cualquier hora, en cualquier circunstancia, creyendo que el verbo tenía el mismo poder independientemente de cuándo fuera pronunciado. Creía que la fuerza de la intención era suficiente para atravesar cualquier barrera. Estaba equivocado. Fue un anciano médico árabe, exiliado en Venecia, quien me reveló este secreto durante el invierno de 1533. Su nombre era Ibrahim al-Rashid y había pasado 40 años estudiando los ritmos ocultos del cuerpo humano en las escuelas de Bagdad antes de que la guerra lo expulsara de su tierra. Paracelso, me dijo mientras compartíamos vino caliente junto al fuego, ustedes, los europeos, tratan al cuerpo como si fuera una máquina que funciona igual en todo momento, pero el cuerpo es un jardín con estaciones. Hay momentos de siembra y momentos de cosecha. Hay horas en que la tierra está blanda y receptiva, y horas en que está dura como piedra. Le pregunté cuáles eran esos momentos de receptividad. Me explicó que el cuerpo humano pasa por 3 umbrales cada día, 3 instantes de transición en que las defensas naturales se relajan y la puerta hacia las profundidades se abre brevemente. El primer umbral es el despertar. Durante los primeros momentos después de abrir los ojos, antes de que la mente despierte completamente con sus preocupaciones y planes, el cuerpo permanece en un estado que Ibrahim llamaba la frontera. Es el espacio entre el sueño y la vigilia.
donde la conciencia aún no ha construido sus murallas habituales. En esos primeros instantes, el cuerpo es extraordinariamente receptivo. Los decretos pronunciados en ese momento penetran profundamente porque no encuentran la resistencia de una mente completamente despierta. Pero hay una trampa. La mayoría de las personas desperdician este momento precioso confirmando su enfermedad. Lo primero que hacen al despertar es evaluar cómo se sienten. Buscan el dolor, confirman la rigidez, notan el cansancio, y en esos primeros segundos de receptividad máxima, programan su cuerpo para otro día de malestar. Ibrahim me enseñó a usar este momento de manera diferente. Me instruyó a mantener los ojos cerrados durante los primeros segundos después de despertar, a no moverme, a no evaluar nada, y en ese espacio de quietud, antes de cualquier pensamiento, pronunciar un único decreto breve y poderoso. No una lista de afirmaciones, no una oración elaborada, un único decreto que el cuerpo pudiera absorber completamente antes de que las defensas se levantaran. El decreto que él usaba cada mañana era simple: mi cuerpo es templo de vida perfecta. 7 palabras, pronunciadas en el momento exacto de máxima receptividad, antes de cualquier pensamiento de enfermedad, antes de cualquier confirmación de dolor. Adopté esta práctica y enseñé a mis pacientes a hacer lo mismo. Los resultados fueron notables. Decretos que habían fallado durante meses comenzaron a funcionar cuando se pronunciaban en este primer umbral del día. El segundo umbral es el momento justo antes del sueño. Cuando el cuerpo comienza a descender hacia el descanso, cuando los párpados se vuelven pesados y la mente empieza a soltar su control, se abre otra ventana de receptividad extraordinaria. Este momento es diferente al despertar. En el despertar, el cuerpo está vacío, esperando instrucciones para el día. En el momento antes del sueño, el cuerpo está preparándose para su trabajo nocturno de regeneración. Ibrahim me explicó que durante el sueño, el cuerpo realiza reparaciones que no puede hacer durante la vigilia. Las células se regeneran, los tejidos se reconstruyen, los órganos se purifican y las instrucciones que el cuerpo recibe justo antes de entrar en este estado determinan la calidad y dirección de ese trabajo nocturno. Si te duermes pensando en tu enfermedad, preocupándote por tu condición, temiendo el día siguiente, el cuerpo recibe esas instrucciones como el programa para su trabajo de regeneración y trabaja toda la noche siguiendo un programa de preocupación y temor. Pero si te duermes pronunciando un decreto de sanación, visualizando tu cuerpo completo y perfecto, entregándote al sueño con confianza en la regeneración, el cuerpo recibe un programa completamente diferente. Me enseñó a pronunciar un decreto específico en este segundo umbral. Mientras el sueño comenzaba a tomarme, mientras la conciencia se disolvía, debía repetir suavemente: esta noche, mi cuerpo se regenera en perfección, no con esfuerzo, no con intensidad, con la suavidad de quien entrega una instrucción final antes de un viaje largo. El tercer umbral es más difícil de capturar porque no ocurre a una hora fija. Es el momento de agotamiento total, cuando el cuerpo ha trabajado hasta el límite de sus fuerzas, cuando la mente está demasiado cansada para mantener sus defensas, cuando todo el ser clama por descanso. Se abre una ventana breve pero poderosa. En ese momento de agotamiento, las resistencias habituales desaparecen. La mente crítica que cuestiona cada decreto está demasiado cansada para funcionar. El cuerpo, exhausto, acepta instrucciones que en otro momento rechazaría. Ibrahim me advirtió que este tercer umbral era peligroso, porque funcionaba tanto para los decretos de sanación como para los decretos de destrucción. Una persona agotada que se dice a sí misma no puedo más, o esto me está matando, programa su cuerpo con extraordinaria efectividad, precisamente
porque sus defensas están bajas. Pero quien conoce este secreto puede usar el momento de agotamiento a su favor. Puede pronunciar un decreto de restauración justo cuando el cuerpo está más dispuesto a recibirlo. El decreto que Ibrahim recomendaba para este momento era: mi agotamiento es el umbral de mi renovación. No negaba el cansancio. No pretendía que el agotamiento no existiera. Lo transformaba en puerta de entrada para algo nuevo. Desde que aprendí estos 3 umbrales, cambié completamente mi práctica del verbo. Dejé de pronunciar decretos aleatorios a lo largo del día. Concentré mi poder en estos 3 momentos de receptividad máxima y enseñé a mis pacientes a hacer lo mismo. Los que habían fracasado durante años comenzaron a ver resultados en semanas, no porque sus decretos fueran diferentes, sino porque finalmente estaban llegando al cuerpo en el momento en que el cuerpo podía recibirlos. El verbo es semilla, pero la semilla solo germina cuando cae en tierra preparada, en el momento justo de la siembra. Capítulo 6. Lo que el cuerpo no puede escuchar. Hay verdades que son demasiado grandes para el cuerpo, decretos que, aunque sean correctos en su esencia, sobrepasan la capacidad de las células para recibirlos. Esto lo aprendí después de presenciar un fenómeno que al principio no pude explicar. Algunos de mis pacientes, especialmente los más entusiastas, los más dedicados, los más fervorosos en su práctica del verbo, no solo no mejoraban, sino que experimentaban un extraño colapso después de semanas de práctica intensa, como si sus cuerpos se rebelaran contra el mismo proceso de sanación. Observé este patrón durante años sin comprenderlo. Personas que hacían todo correctamente, que pronunciaban los decretos en los momentos adecuados, que habían resuelto los conflictos internos, que hablaban desde la aceptación y no desde el rechazo, y sin embargo, sus cuerpos colapsaban. La respuesta llegó a través de un paciente llamado Konrad Müller, un teólogo de Wittenberg, que había abrazado el arte del verbo con el mismo fervor con que había abrazado sus estudios religiosos. Konrad sufría de una debilidad crónica que lo había postrado durante meses. Cuando conoció el poder del verbo, se lanzó a la práctica con una intensidad que rayaba en la obsesión. Sus decretos eran enormes. Declaraba la regeneración total de cada célula de su cuerpo. Ordenaba la restauración completa de todos sus sistemas. Decretaba la perfección absoluta de su ser entero. Y durante las primeras semanas pareció funcionar. Su energía aumentó. Su color mejoró. Comenzó a caminar después de meses en cama. Pero en la 4ª semana, algo cambió. Konrad comenzó a experimentar dolores que no tenía antes. Nuevos síntomas aparecieron en partes de su cuerpo que habían estado sanas. Era como si su enfermedad, en lugar de retroceder, se hubiera multiplicado y esparcido. Vino a mí desesperado, creyendo que había hecho algo mal, que algún pecado oculto estaba bloqueando su sanación, que Dios lo estaba castigando por atreverse a usar el verbo. Le pedí que me describiera exactamente sus decretos, palabra por palabra. Cuando lo hizo, comprendí inmediatamente el problema. Konrad no estaba dando órdenes a su cuerpo, estaba dando órdenes a un ejército entero para que marchara en todas direcciones al mismo tiempo. Sus decretos eran tan amplios, tan totales, tan absolutos, que su cuerpo no sabía por dónde empezar. Era como si un general ordenara a sus soldados: conquisten todo el mundo, ahora, completamente. Los soldados no sabrían hacia dónde marchar, se dispersarían en confusión. Algunos irían al norte, otros al sur. El ejército se fragmentaría intentando obedecer una orden imposible de ejecutar. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo en el cuerpo de Konrad. Sus células, obedientes como siempre, intentaban ejecutar una orden demasiado grande, y en el intento
generaban caos en lugar de sanación. Le expliqué entonces un principio que había descubierto a través de su caso. El cuerpo no puede escuchar decretos que sobrepasan su capacidad de ejecución. Cuando ordenas demasiado a la vez, cuando exiges perfección total e inmediata, cuando decretas la regeneración de todo tu ser en un solo comando, el cuerpo entra en un estado de sobrecarga. Intenta obedecer, pero la magnitud de la orden lo fragmenta. Le enseñé a Conrad el arte del decreto específico. En lugar de ordenar la regeneración de todo su cuerpo, debía elegir un solo órgano, un solo sistema, una sola función, y dirigir su verbo exclusivamente ahí, durante una semana, sin cambiar, sin expandir, sin añadir. Solo cuando ese órgano mostrara señales de mejoría podía pasar al siguiente. Al principio, Conrad resistió. Le parecía una práctica inferior. Quería la sanación total, no la sanación gradual. Le expliqué que la sanación total era el resultado de muchas sanaciones específicas, que el cuerpo se reconstruía como se construye una catedral, piedra por piedra, no todo de golpe. Eligió comenzar por su hígado, que era el órgano que más claramente sentía afectado. Durante una semana, su único decreto fue: mi hígado funciona en armonía perfecta, nada más, sin mencionar otros órganos, sin decretar perfección total, solo su hígado, solo armonía, solo perfección de esa única parte. En la segunda semana, notó que la pesadez que sentía en el costado derecho había disminuido. Su digestión mejoró, su energía aumentó ligeramente. Pasó entonces a su estómago. Otra semana de decretos específicos, luego a sus riñones, luego a su sangre, luego a sus nervios, órgano por órgano, sistema por sistema, con paciencia, con precisión. En 3 meses, Conrad estaba completamente restaurado. No porque hubiera encontrado un decreto más poderoso, sino porque había aprendido a dar decretos que su cuerpo podía ejecutar. Desde entonces, enseño a todos mis pacientes el principio de la especificidad. El verbo más poderoso no es el más amplio, sino el más preciso. El decreto más efectivo no es el que abarca todo, sino el que señala exactamente dónde debe actuar el cuerpo. Cuando le hablas a tu cuerpo entero, ninguna célula sabe que le hablas a ella. Cuando le hablas a un órgano específico, cada célula de ese órgano escucha con atención. He visto fracasar decretos grandiosos de perfección total. Y he visto triunfar decretos humildes dirigidos a una sola rodilla, a un solo pulmón, a una sola vértebra. El cuerpo no necesita que le ordenes ser perfecto. Necesita que le digas exactamente qué hacer, dónde hacerlo, y que le des tiempo para ejecutar antes de exigirle más. La paciencia no es debilidad en el arte del verbo, es sabiduría. Es comprender que tu cuerpo es un sirviente fiel que hará cualquier cosa que le ordenes, pero que necesita órdenes que pueda cumplir. No ahogues a tu sirviente con demandas imposibles. Guíalo con instrucciones claras y verás cómo cada decreto específico se convierte en un paso hacia la transformación que buscas. Capítulo 7. La memoria que resiste. El cuerpo recuerda todo, cada herida que has sufrido, cada palabra que te hirió, cada momento en que sentiste que no eras suficiente, cada instante de miedo, de vergüenza, de abandono. Todo está grabado en tus tejidos, no como recuerdo mental, sino como instrucción física, como patrón de tensión, como contracción crónica, como enfermedad que no sana sin importar cuántos decretos pronuncies. Esta es quizás la verdad más difícil de este manuscrito. A veces el verbo falla porque está luchando contra una memoria más antigua que las palabras. Una memoria que fue grabada en el cuerpo antes de que tuvieras lenguaje para describirla. Una instrucción que se escribió en tus células cuando eras demasiado pequeño
para comprender lo que ocurría. Un decreto silencioso que alguien más pronunció sobre ti y que tu cuerpo aceptó como verdad. Descubrí esta capa de resistencia a través de una paciente que me desconcertó durante meses. Su nombre era Anna Weissman, una mujer de 40 años que había pasado la mitad de su vida intentando curar un dolor crónico en el pecho que ningún médico había logrado explicar. No era el corazón, no eran los pulmones, no era ningún órgano que la medicina pudiera identificar. Era como si algo invisible apretara su pecho constantemente, como si llevara un peso que nadie más podía ver. Ana había estudiado el arte del verbo con varios maestros antes de llegar a mí. Había pronunciado miles de decretos. Había practicado cada técnica conocida y nada funcionaba. Cuando la examiné, no encontré nada mal en su cuerpo físico. Pero cuando le pregunté sobre su historia, sobre su infancia, sobre sus primeros años de vida, su rostro cambió. Me contó que no recordaba nada antes de los 7 años. Un vacío completo, como si esa parte de su vida hubiera sido borrada. Le expliqué que los vacíos de memoria no significan que nada ocurrió. Significan que algo ocurrió que era demasiado difícil de recordar. Durante semanas, trabajamos juntos no con decretos, sino con silencio. Le enseñé a sentarse con el dolor en su pecho sin intentar eliminarlo, a observarlo sin rechazarlo, a preguntarle, no con palabras, sino con presencia, qué intentaba comunicar. Una tarde, mientras practicaba esta presencia silenciosa, Ana comenzó a llorar sin saber por qué. No era tristeza, era algo más antiguo, algo que venía de un lugar más profundo que la mente. Y entonces, fragmentos de memoria comenzaron a emerger. Recordó a su madre sosteniéndola contra su pecho cuando era muy pequeña, pero no en un abrazo de amor, en un abrazo de desesperación. Su madre lloraba, repetía una y otra vez: no puedo más, no puedo más, esto me aplasta el pecho. Ana, con apenas 3 años, había absorbido esas palabras directamente en su cuerpo. No las había comprendido con la mente. Las había grabado en los tejidos. Había heredado el peso que su madre no podía cargar. Durante 37 años, había vivido con un dolor que no era suyo. Una instrucción que su madre había pronunciado y que su cuerpo infantil había aceptado como verdad propia. Ningún decreto de sanación podía funcionar porque Ana no estaba intentando sanar su propio dolor. Estaba intentando sanar el dolor de su madre grabado en su cuerpo. Le enseñé entonces una práctica diferente a todo lo que había aprendido antes. No era un decreto de sanación, era un decreto de devolución. Le expliqué que los niños pequeños absorben todo lo que sus padres no pueden procesar. Emociones, dolores, cargas, decretos silenciosos. Es un acto de amor inconsciente. El niño ve sufrir al padre y, sin saber lo que hace, toma parte de ese sufrimiento para aliviarlo. Pero ese sufrimiento no le pertenece y puede ser devuelto. Las palabras que le di fueron estas: Madre, te devuelvo con amor lo que no me pertenece. Este peso no es mío. Esta carga fue tuya y yo la tomé porque te amaba y no quería verte sufrir. Pero ya no puedo cargarla. Te la devuelvo con gratitud por la vida que me diste y me libero de lo que nunca debí llevar. Ana pronunció estas palabras no como un decreto al cuerpo, sino como un mensaje a su madre, aunque su madre había muerto años atrás. Las pronunció con los ojos cerrados, las manos sobre el pecho, sintiendo el peso que había cargado durante décadas. Y mientras hablaba, algo cambió. El peso en su pecho comenzó a moverse, no a desaparecer instantáneamente, sino a aflojarse, como si una mano invisible que había apretado durante años finalmente comenzara a soltar. En las semanas siguientes, el dolor crónico que ningún decreto había podido tocar disminuyó gradualmente. No porque Ana hubiera ordenado a su cuerpo sanar, sino porque había devuelto lo que no era suyo.
Desde entonces, cuando encuentro pacientes cuyos cuerpos resisten todo decreto, cuyos síntomas no responden a ninguna técnica, les pregunto siempre, ¿de quién es este dolor? ¿De quién es esta carga? ¿Qué heredaste que nunca te perteneció? Porque a veces el cuerpo no resiste la sanación por terquedad o por bloqueo. Resiste porque está siendo fiel a un acuerdo antiguo, a un pacto silencioso de cargar lo que otro no pudo. Y hasta que ese pacto sea reconocido y disuelto, ningún verbo podrá penetrar esa lealtad invisible. El decreto de devolución no es un rechazo del amor que sentías por quien te pasó su carga. Es el reconocimiento de que el amor verdadero no requiere que enfermes por otro, que puedes honrar a tus padres, a tus ancestros, a quienes te criaron, sin cargar dolores que no te corresponden. Devolver no es abandonar, es liberarse. Y solo quien se libera puede finalmente escuchar su propio verbo. Capítulo 8. El testigo silencioso. Hay algo en ti que observa todo lo que ocurre en tu cuerpo, pero que rara vez es invitado a participar en el proceso de sanación. Los antiguos lo llamaban de muchas maneras: el observador interior, la conciencia testigo, el ojo que ve sin ser visto. Es esa parte de ti que puede notar el dolor sin convertirse en el dolor, que puede observar la enfermedad sin identificarse con ella, que permanece inmutable mientras todo lo demás cambia. Durante años, ignoré a este testigo silencioso en mi práctica del verbo. Pronunciaba decretos desde mi mente, sentía emociones desde mi corazón, pero nunca invité al observador a participar, hasta que comprendí que el observador es la parte de ti que el cuerpo más profundamente respeta. Lo descubrí a través de un experimento que realicé conmigo mismo durante un periodo de enfermedad en el año 1540. Había contraído una infección en la pierna que ningún ungüento parecía curar. Había pronunciado decretos durante semanas sin resultado. Había aplicado cada técnica que conocía. Una noche, exhausto de intentar, decidí dejar de hacer. No más decretos, no más visualizaciones, no más esfuerzo de ningún tipo. Simplemente me senté en silencio y observé mi pierna enferma, no con la intención de sanarla, no con el deseo de cambiarla, solo observarla, como quien mira una montaña a la distancia, sin querer moverla, sin juzgarla, solo viéndola. Y algo extraño ocurrió. Al principio, mi mente protestó. Quería hacer algo, quería pronunciar palabras, quería intervenir, pero persistí en la simple observación. Después de varios minutos, noté que mi cuerpo comenzaba a relajarse de una manera que no había experimentado en semanas. Era como si, al dejar de exigirle que cambiara, finalmente pudiera descansar. Y en ese descanso, algo se movió. Sentí una especie de calor que surgía desde el interior de la pierna. No era el calor de la infección, era diferente, más suave, como si la pierna misma comenzara a hacer algo que yo había estado impidiendo con mi constante interferencia. Esa noche dormí mejor que en semanas, y a la mañana siguiente la infección había comenzado a ceder. No había pronunciado ningún decreto, no había dado ninguna orden, solo había observado. Pasé meses investigando este fenómeno. Experimenté con diferentes pacientes y llegué a una conclusión que alteró todo lo que creía saber sobre el verbo. A veces, el mayor poder no está en pronunciar, sino en observar. El testigo silencioso tiene una cualidad que ningún decreto posee: la ausencia de necesidad. Cuando pronuncias un decreto, hay una necesidad implícita. Necesitas que algo cambie. Necesitas que el cuerpo obedezca. Necesitas sanación. Y esa necesidad, aunque sea sutil, crea una tensión. El cuerpo la percibe. Siente que algo le falta. Siente que su estado actual no es aceptable.
Y esa percepción de inaceptabilidad puede, paradójicamente, perpetuar la condición que intentas cambiar. Pero cuando observas sin necesidad de cambiar nada, el cuerpo recibe un mensaje completamente diferente. Recibe: estás bien tal como estás. No hay urgencia, no hay presión. Puedes hacer lo que necesites hacer en tu propio tiempo, y desde ese lugar de aceptación total, el cuerpo a menudo hace exactamente lo que intentabas lograr con tus decretos. No siempre, no automáticamente, pero con una frecuencia que me asombró cuando comencé a aplicar este principio. Desarrollé entonces lo que llamé la práctica del testigo, una técnica que complementa el trabajo del verbo sin reemplazarlo. Funciona así: después de pronunciar tus decretos, después de dar las órdenes correspondientes, dedicas un tiempo simplemente a observar tu cuerpo sin ninguna expectativa. No buscas señales de que el decreto funcionó, no evalúas si hay mejoría, solo observas. El testigo no tiene preferencias, no quiere que el dolor desaparezca, no quiere que la enfermedad permanezca, solo ve lo que es, sin añadir nada, sin quitar nada. Esta práctica tiene varios efectos. Primero, libera al cuerpo de la presión constante de tener que responder a tus demandas. Le das espacio para hacer su trabajo sin supervisión ansiosa. Segundo, te permite detectar cambios sutiles que la mente ansiosa no puede percibir. Cuando estás desesperado por ver mejoría, a menudo no puedes ver la mejoría que está ocurriendo gradualmente. Tercero, y quizás más importante, activa en el cuerpo un estado que los antiguos llamaban la quietud regenerativa, un estado en el que los procesos naturales de sanación pueden operar sin interferencia. He visto pacientes que habían agotado todos los decretos a encontrar sanación simplemente a través de la observación silenciosa. No porque la observación fuera más poderosa que el verbo, sino porque su verbo había creado una tensión que impedía la respuesta. El testigo silencioso no reemplaza al verbo, lo completa. Pronuncia tus decretos con autoridad. Luego observa con quietud. Da la orden. Luego suelta la necesidad de que la orden sea obedecida inmediatamente. Este balance entre acción e inacción, entre decreto y observación, entre hablar y callar, es el secreto que muchos maestros del verbo nunca comprendieron. Porque el poder más grande no está solo en lo que dices, también está en lo que callas después de decirlo. Capítulo 9. El decreto que se pronuncia una sola vez. Hay un error que cometen incluso los más avanzados en el arte del verbo, un error que nace, paradójicamente, de la dedicación y la disciplina. Es el error de la repetición excesiva. Durante años enseñé a mis pacientes a repetir sus decretos múltiples veces al día. Creía que la repetición fortalecía el mensaje, que cada vez que pronunciabas las palabras, añadías otra capa de poder, que la constancia era la clave del éxito. Estaba parcialmente equivocado. La repetición tiene su lugar, pero hay un tipo de decreto que pierde todo su poder cuando se repite. Un decreto que debe pronunciarse una sola vez, con tal convicción, con tal finalidad, que repetirlo sería debilitarlo. Lo llamé el decreto definitivo. Descubrí su existencia a través de un comerciante de Amberes llamado Willem van der Berg, un hombre que había practicado el verbo durante años con resultados mediocres. Willem era disciplinado. Cada mañana pronunciaba sus decretos 30 veces. Cada noche los repetía otras 30. Llevaba un registro meticuloso de cada sesión. Había pronunciado las mismas palabras de sanación más de 20,000 veces en el transcurso de 3 años, y su condición apenas había cambiado. Cuando vino a mí, estaba convencido de que necesitaba repetir más, que quizás 50 veces al día serían suficientes, o 100. Le hice una pregunta que lo detuvo en seco. Willem, cuando pronuncias tus decretos,
¿Crees que van a funcionar? Por supuesto, respondió inmediatamente. Entonces, ¿por qué necesitas repetirlos tantas veces? Su rostro cambió. Nunca había considerado esa pregunta. Le expliqué lo que había observado durante años de práctica. Cuando alguien pronuncia un decreto y luego siente la necesidad de repetirlo inmediatamente, está enviando un mensaje oculto a su cuerpo. La primera vez no fue suficiente. Cada repetición ansiosa contiene una duda implícita. Contiene el mensaje: no estoy seguro de que esto funcione, así que lo diré otra vez por si acaso. Y el cuerpo escucha esa duda más claramente que las palabras. Después de 20.000 repeticiones, el cuerpo de Willem había recibido 20.000 mensajes de duda disfrazados de decretos de sanación. Le enseñé entonces la práctica del decreto definitivo. Un decreto definitivo es una orden que se pronuncia una sola vez, con la certeza absoluta de que ha sido escuchada y será obedecida. No se repite porque no necesita repetirse. No se refuerza porque no hay nada que reforzar. Se pronuncia como un rey pronuncia una ley, una vez y para siempre. La preparación para un decreto definitivo es diferente a la preparación para decretos ordinarios. Primero, debes elegir el momento con cuidado. No cualquier momento sirve. Debe ser un momento en que te sientas completamente centrado, completamente presente, completamente conectado con tu autoridad interior. Segundo, debes formular el decreto con precisión absoluta. No palabras vagas, no deseos generales. Una orden específica, clara, inequívoca. Tercero, debes reunir toda tu convicción en un solo punto, como quien concentra los rayos del sol a través de un cristal para encender fuego. Todo tu ser debe estar alineado detrás de las palabras que vas a pronunciar. Cuarto, pronuncias el decreto una sola vez, sin prisa, sin ansiedad, con la calma de quien sabe que sus palabras tienen peso. Y quinto, y esto es crucial, no lo repites, no lo refuerzas, no vuelves a mencionarlo. Actúas como si ya estuviera hecho, porque en el momento en que lo pronunciaste con verdadera autoridad, ya estaba hecho. Willem resistió esta práctica al principio. La repetición se había convertido en su seguridad. Sentía que si no pronunciaba sus decretos constantemente, estaba abandonando su sanación. Le explicó que la repetición constante no era señal de dedicación, sino de duda, que cada vez que sentía la necesidad de repetir, estaba deshaciendo el trabajo del decreto anterior. Le pedí que eligiera un solo aspecto de su condición, el más importante, y que formulara un decreto definitivo para ese aspecto. Pasó 3 días preparándose, eligiendo el momento, refinando las palabras, reuniendo su convicción. En la mañana del 4.º día, se sentó en silencio durante 1 hora. Luego, desde un lugar de quietud total, pronunció su decreto una sola vez. Mi hígado funciona en perfección absoluta desde este momento. Nada más. No lo repitió, no lo escribió, no volvió a mencionarlo en voz alta. Durante los días siguientes, cada vez que su mente quería volver al decreto, cada vez que sentía el impulso de repetirlo, se detenía. Recordaba que ya había sido pronunciado, que ya estaba hecho, que repetirlo sería dudar. En la 2ª semana, notó los primeros cambios en su digestión. En la 4ª semana, el dolor que había sentido durante años en el costado derecho desapareció completamente. Un solo decreto, pronunciado una sola vez, había logrado lo que 20.000 repeticiones no habían podido. No porque las palabras fueran diferentes, porque la certeza era diferente. Desde entonces, enseño a mis pacientes a distinguir entre decretos de mantenimiento y decretos definitivos. Los decretos de mantenimiento pueden repetirse. Son recordatorios suaves que mantienen una dirección. Son como el timón de un barco que se ajusta constantemente para mantener el rumbo. Pero los decretos definitivos son diferentes. Son como anclar el destino.
Se pronuncian una vez y se sueltan completamente. La mayoría de las personas solo conocen los decretos de mantenimiento. Repiten y repiten esperando que la acumulación produzca resultados. Pero los verdaderos maestros del verbo conocen el poder del decreto definitivo. Saben que hay momentos para repetir y momentos para pronunciar una sola vez con tal autoridad que la repetición sería un insulto a su propio poder. Tu cuerpo conoce la diferencia. Sabe cuando hablas desde la duda y cuando hablas desde la certeza. Deja de repetir por miedo a que no funcione. Aprende a pronunciar una vez con la convicción de que ya funcionó. Ese es el decreto que mueve montañas. Capítulo 10. Cuando el cuerpo dice no. Hay ocasiones en que el cuerpo se niega a obedecer, no por ignorancia del verbo, no por errores en la técnica, sino porque el cuerpo sabe algo que la mente no quiere escuchar. Esta es quizás la verdad más difícil de aceptar para quienes practican el arte del verbo. A veces, la enfermedad tiene un propósito que la sanación interrumpiría. No hablo de castigos divinos ni de karma. Hablo de algo mucho más práctico. El cuerpo es infinitamente sabio y a veces la condición que intentas eliminar es la única forma que tu cuerpo ha encontrado para comunicarte algo esencial. Lo comprendí a través de una paciente que me enseñó más sobre los límites del verbo que todos mis estudios herméticos. Su nombre era Brigitte Hartmann, una mujer de la nobleza menor de Baviera que sufría de una parálisis intermitente en las piernas. Algunos días podía caminar sin problemas, otros días despertaba sin poder moverlas en absoluto. Ningún médico encontraba causa física, ningún tratamiento producía resultados consistentes. Y cuando comenzó a practicar el verbo, la parálisis no solo no mejoró, sino que se volvió más frecuente. Después de meses de trabajo sin progreso, le hice una pregunta que nunca había hecho a un paciente antes. Brigitte, ¿qué ocurre en tu vida los días en que no puedes caminar? Su respuesta me reveló todo. Me contó que los días de parálisis eran invariablemente los días en que su esposo esperaba que lo acompañara a eventos sociales que ella detestaba, reuniones con nobles que la trataban con condescendencia, cenas donde debía fingir felicidad en un matrimonio que la ahogaba, compromisos que vaciaban su alma. La parálisis era la única excusa aceptable para no asistir. No me malinterpretes. Brigitte no estaba fingiendo. La parálisis era completamente real. Su cuerpo genuinamente no podía moverse, pero su cuerpo había encontrado una solución a un problema que su mente no se atrevía a enfrentar. Cada vez que Brigitte pronunciaba decretos de sanación, estaba ordenando a su cuerpo que eliminara la única protección que había creado contra una vida intolerable. Y el cuerpo, sabiamente, se negaba. Esto no significa que la enfermedad sea siempre un mensaje o una protección. A veces una infección es solo una infección. A veces un dolor es solo un dolor. Pero hay ocasiones, más frecuentes de lo que la mayoría admite, en que el síntoma físico es la voz del cuerpo diciendo algo que la boca no puede decir. La parálisis de Brigitte decía: no puedo seguir caminando hacia una vida que me destruye. Sus dolores de cabeza crónicos decían: no puedo seguir pensando en cómo complacer a todos. Su agotamiento constante decía: no me queda energía para vivir la vida de otros. Cuando comprendí esto, cambié completamente mi enfoque con ella. En lugar de decretos de sanación, le enseñé decretos de verdad. No órdenes para que su cuerpo dejara de hablar, sino preguntas para escuchar lo que su cuerpo intentaba decir. La práctica era simple, pero requería una honestidad brutal. Cada vez que un síntoma aparecía, Brigitte debía sentarse en silencio y preguntarle directamente: ¿qué intentas decirme? ¿De qué me estás protegiendo? ¿Qué verdad no estoy escuchando? Y debía esperar la respuesta sin juzgarla, sin rechazarla.
sin decidir de antemano que era inaceptable. Las respuestas que recibió fueron devastadoras. Su cuerpo le dijo que odiaba su matrimonio, que había soñado con ser pintora y había abandonado ese sueño por complacer a su familia, que cada día que pasaba fingiendo ser quien no era, una parte de ella moría. No eran verdades fáciles, pero eran verdades. Y cuando Brigitte finalmente comenzó a actuar según esas verdades, cuando empezó a hacer cambios reales en su vida, aunque fueran difíciles, la parálisis comenzó a ceder, no porque hubiera encontrado el decreto correcto, sino porque había escuchado lo que su cuerpo necesitaba decir. Desde entonces, cuando un paciente viene a mí y ningún decreto funciona, siempre considero la posibilidad de que el cuerpo esté diciendo no por una razón. Les enseño a preguntar antes de ordenar, a escuchar antes de decretar, a considerar que quizás, solo quizás, el síntoma que quieren eliminar es el único aliado que tienen en una vida que necesita cambiar. El verbo es poder, pero el poder sin sabiduría es tiranía. No conviertas tu práctica del verbo en una guerra contra tu propio cuerpo. A veces tu cuerpo es más sabio que tu mente. A veces la enfermedad es el mensaje que tu alma ha estado intentando enviarte durante años. Antes de ordenar sanación, pregunta si tu cuerpo tiene algo que decir. Y si lo tiene, escúchalo. Porque el decreto más poderoso de todos es el que nace después de haber escuchado la verdad que tu cuerpo guarda. Capítulo 11. La orden final. Después de todo lo que te he revelado sobre los errores del verbo, sobre las condiciones que deben cumplirse, sobre los obstáculos que deben superarse, queda una verdad final que debo compartir. Una verdad que he guardado para el final porque requiere todo lo anterior para ser comprendida. Existe una orden que, cuando se pronuncia correctamente, reorganiza el cuerpo entero sin necesidad de dirigirse a ningún órgano específico. Una orden que penetra más profundo que cualquier decreto particular. Una orden que recalibra todo el sistema desde su raíz. La llamé la orden primordial. No la descubrí en ningún texto antiguo. No me fue transmitida por ningún maestro. Llegó a mí en un momento de desesperación absoluta, cuando todo lo que sabía sobre el verbo había fallado. Era el invierno de 1539. Una plaga había golpeado la región de Carintia, y yo había sido llamado para asistir a los enfermos. Durante semanas trabajé sin descanso, aplicando todo mi conocimiento, pronunciando decretos sobre cientos de cuerpos moribundos. Y casi todos morían de todas formas. Una noche, después de perder a 7 pacientes en un solo día, me derrumbé en el suelo de la iglesia que servía como hospital improvisado. Todo en mí estaba quebrado. Mi fe en el verbo, mi confianza en mi conocimiento, mi sentido de propósito. En ese estado de vacío total, sin fuerza siquiera para formar un pensamiento coherente, algo surgió desde un lugar más profundo que mi mente. No fueron palabras que yo elegí, fueron palabras que me eligieron a mí. Que sea lo que debe ser. 5 palabras, sin dirección específica, sin intención particular, sin demanda de ningún resultado. Solo una rendición completa al orden más grande que gobierna todas las cosas. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, algo cambió en mí. Una paz que no había sentido en semanas descendió sobre mi ser. No era resignación, no era derrota, era algo completamente diferente. Era alineamiento. Me levanté y caminé hacia el siguiente paciente, una mujer joven que los otros médicos habían declarado perdida. Coloqué mis manos sobre ella y en lugar de pronunciar decretos de sanación, simplemente repetí: que sea lo que debe ser. A la mañana siguiente, su fiebre había cedido. Fue la primera de muchas recuperaciones inexplicables esa semana.
Durante meses reflexioné sobre lo que había ocurrido. Había abandonado el verbo, había encontrado un verbo superior o había descubierto algo completamente diferente. Llegué a comprender que la orden primordial no es un abandono del verbo, sino su culminación. Durante todo mi estudio, había tratado de usar el verbo para imponer mi voluntad sobre la realidad, para forzar al cuerpo a obedecer mis deseos, para comandar resultados específicos. Pero esa noche en la iglesia, algo en mí se rindió, y en esa rendición encontré un poder que la voluntad personal nunca podría alcanzar. La orden primordial funciona así. En lugar de decirle al cuerpo lo que debe hacer, le recuerdas que pertenece a un orden más grande, un orden que sabe exactamente lo que se necesita, un orden que ha estado operando desde antes de que nacieras y seguirá operando después de que partas. Cuando dices que sea lo que debe ser, no estás abandonando tu responsabilidad. Estás reconociendo que hay una inteligencia más vasta que la tuya, operando en cada célula de tu cuerpo. Y le estás dando permiso para hacer lo que sabe hacer. No es pasividad, es confianza activa. La orden primordial no reemplaza los decretos específicos, los complementa, los completa, les da un contexto más amplio. Pronuncia tus decretos para órganos específicos. Usa las técnicas que has aprendido, pero después de todo eso, añade la orden primordial. Di, he dado mis órdenes, ahora que sea lo que debe ser. Este cierre hace algo extraordinario. Libera la tensión de necesitar un resultado específico. Reconoce que, a pesar de todo tu conocimiento, hay fuerzas que no controlas ni comprendes completamente, y expresa tu disposición a alinearte con esas fuerzas en lugar de luchar contra ellas. He visto esta orden disolver resistencias que ningún decreto específico podía penetrar. He visto cuerpos que habían rechazado toda intervención comenzar a reorganizarse cuando se les daba permiso simplemente de ser lo que debían ser. No puedo explicar completamente por qué funciona. Solo puedo atestiguar que funciona. Quizás porque el cuerpo, en su nivel más profundo, sabe que pertenece a algo más grande que la voluntad individual. Quizás porque la rendición genuina activa recursos que la demanda nunca puede acceder. Quizás porque la orden primordial resuena con la frecuencia fundamental de la vida misma. Lo que sé con certeza es esto. Después de esa noche en Carintia, mi práctica del verbo cambió para siempre. Ya no intento forzar resultados. Doy mis órdenes con claridad, con autoridad, con precisión. Y luego suelto. Dejo que el orden más grande complete lo que mi voluntad comenzó. Esta es la madurez del verbo. No la acumulación de más técnicas, sino la capacidad de soltar después de haberlas aplicado. Que sea lo que debe ser. 5 palabras que contienen más poder que todos los decretos específicos que he pronunciado en mi vida, porque reconocen algo que el ego no quiere admitir, que no estamos separados del orden que gobierna el universo, que somos parte de él, que nuestro verbo tiene poder precisamente porque fluye desde esa fuente más grande, y cuando dejamos de luchar contra esa fuente, cuando nos alineamos con ella, nuestras palabras adquieren un poder que la voluntad personal nunca podría generar. Capítulo 12. Lo que nunca escribí. Las velas se consumen mientras escribo estas últimas líneas. Afuera, el viento de primavera agita los árboles de Salzburgo y puedo escuchar a lo lejos las campanas de la catedral marcando la hora que precede al amanecer. Pronto partiré de este lugar. No sé a dónde. No sé por cuánto tiempo. Las fuerzas que me persiguen se acercan y este manuscrito debe ser sellado antes de que lleguen. Pero antes de cerrar estas páginas, hay algo más que debo decir. Algo que nunca escribí en ningún otro texto, algo que guardé hasta este momento final
porque requiere todo lo que has leído para ser comprendido. El verbo no es solo una herramienta para sanar el cuerpo, el verbo es lo que eres. Durante todo este manuscrito, te he hablado como si tú fueras una persona que usa el verbo, como si el verbo fuera un instrumento separado de ti, algo que empleas cuando lo necesitas y dejas de lado cuando no. Pero esa es una verdad incompleta. La verdad completa es que no existe separación entre tú y el verbo. No eres alguien que pronuncia palabras. Eres la palabra misma haciéndose carne. Eres el decreto que el universo pronunció cuando decidió que existieras. Cada célula de tu cuerpo es el eco de una palabra primordial. Cada órgano es una frase en el poema de tu existencia. Cada latido de tu corazón es una sílaba en el canto continuo de la creación. Cuando comprendes esto, todo cambia. Ya no estás tratando de usar el verbo para cambiar tu cuerpo. Estás recordando que tu cuerpo es verbo, que siempre lo ha sido, que nunca dejó de serlo. La enfermedad no es la ausencia del verbo, es el verbo distorsionado. La salud no es algo que agregas con tus decretos, es el verbo restaurado a su forma original. No estás aprendiendo a hablarle a tu cuerpo, estás recordando que tú y tu cuerpo son la misma palabra, pronunciándose a sí misma en cada momento. Este conocimiento no es una técnica más, es el fundamento sobre el cual todas las técnicas descansan. Cuando lo comprendes verdaderamente, ya no necesitas fórmulas, ya no necesitas métodos específicos, ya no necesitas recordar cuáles son los errores que debes evitar, porque ya no estás manipulando algo externo, estás siendo lo que siempre fuiste. He visto personas que nunca estudiaron el arte del verbo sanar instantáneamente porque, en un momento de claridad, recordaron su verdadera naturaleza, y he visto eruditos que conocían cada técnica fracasar porque nunca comprendieron que ellos mismos eran lo que buscaban. El verbo no está en las palabras que pronuncias, está en el ser que pronuncia. Tú eres el grimorio viviente. Tú eres el manuscrito que se escribe a sí mismo en cada momento. Tú eres la página donde la creación continúa escribiendo su obra. Cuando cierres este texto, cuando el silencio regrese, recuerda esto: no necesitas buscar el poder del verbo. El poder del verbo te está buscando a ti. Siempre lo ha hecho. Desde el momento en que fuiste pronunciado en la existencia, el verbo ha estado esperando que lo reconozcas como tu propia esencia. No eres alguien que tiene un cuerpo. Eres la palabra que se hace cuerpo. No eres alguien que puede sanar. Eres la sanación recordándose a sí misma. No eres alguien que busca el poder. Eres el poder que se olvidó de sí mismo y ahora despierta. Que estas palabras, escritas en la penumbra del amanecer, encuentren en ti el eco que les corresponde. Que cuando pronuncies tus decretos, lo hagas no como quien pide algo que no tiene, sino como quien reconoce algo que siempre tuvo. Que cuando enfrentes la enfermedad, la veas no como un enemigo que te invade, sino como una parte de tu propio verbo que perdió su camino y espera ser recordada. Que cuando el silencio llegue después de tus palabras, lo recibas no como vacío, sino como el espacio sagrado donde el verbo hace su trabajo invisible. Este grimorio termina aquí, pero tu grimorio apenas comienza. Cada día que vivas será una nueva página. Cada palabra que pronuncies será una nueva línea. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto será escritura viva en el manuscrito de tu existencia. Escribe con cuidado, escribe con autoridad, escribe con amor, porque lo que escribes, lo vives, y lo que vives, lo eres. Yo, Paracelso, médico, alquimista, sirviente del verbo sagrado, sello este manuscrito con la única firma que importa, que sea lo que debe ser, y que tú, al leer estas palabras, recuerdes finalmente lo que nunca olvidaste, que eres la palabra, que siempre lo fuiste.